Si estás interesado o necesitas saber cómo funciona una computadora, qué es lo que la hace funcionar o simplemente estás aburrido y entraste a este video, pues aquí traigo la explicación de cómo funciona una computadora. Para comenzar con la explicación, primero debemos saber que cada computadora tiene 7 partes indispensables. Como primer componente y uno de los más importantes tenemos al CPU. Sí, ya sé que en la escuela nos enseñaron que el CPU es el cajón, pero no es así. Al menos no en pleno 2024, pero bueno. El CPU, también conocido como procesador, por como su nombre lo dice, es el encargado de procesar toda la información. También se podría decir que es como el cerebro humano, pero en una computadora, ya que ésta se encarga de recibir la información de los demás componentes y procesarla. Es un pequeño cuadradito de aproximadamente unos 5 centímetros. Sí, es muy pequeño, pero bastante poderoso. Actualmente existen dos marcas principales que fabrican este componente, Intel y AMD. Existen más marcas, pero las más conocidas son estas dos. Dato importante, el procesador, mientras está en funcionamiento, puede llegar a altas temperaturas, por lo que es necesario que el propio CPU o procesador tenga su propio ventilador o sistema de ventilación, para así prevenir el sobrecalentamiento o que se funda con el tiempo. Para esto se utilizan desde este tipo de ventiladores que van fijados al procesador hasta los más robustos que utilizan agua dentro de este radiador para enfriar el CPU. Siguiente componente, el almacenamiento. Bastante conocido en los celulares como espacio de almacenamiento. Las computadoras también deben tener espacio de almacenamiento. El almacenamiento es donde guardas toda la información para así tenerla a disposición cuando la necesite. Existen dos tipos de almacenamiento. Estos dos tipos son el disco duro o HDD y los discos de estado sólido o SSD. Este último se subdivide en otros dos tipos también. Tenemos el tipo SATA, que tiene una entrada igual a la del disco duro o HDD, y los M.2, que se conectan directamente a la tarjeta madre. Este último tiene la característica de que es más rápido, pero también va a ser más costoso. Siguiente componente. Tenemos la tarjeta madre o placa madre. Esta es un poco más grande y se ve algo así, o así, o así también. La tarjeta madre es la encargada de establecer una conexión física entre cada componente, ya sea mediante cables o con sus propios puertos como los que vemos por aquí. No es algo tan complicado de entender, pues aquí va el procesador, aquí va la memoria RAM, por aquí podemos poner almacenamiento y la tarjeta gráfica iría por acá. Más adelante en el video hablaré que es una tarjeta gráfica. Además, esta tiene puertos a un lado donde conectar componentes externos como el monitor, el cable de red, un teclado, mouse, etc. Para la tarjeta madre existen varios tamaños estándares, los cuales son Mini ATX, que es el tamaño más pequeño, Micro ATX, ATX, que es la más común, y eATX, que es la más grande utilizada en computadoras de escritorio. Siguiente componente. Tenemos también la memoria RAM. Podríamos decir que la memoria RAM es un almacenamiento también, a diferencia de que esta es más rápida y tiene menor capacidad de almacenamiento. Se ve algo así y va conectada a estos puertos de la placa madre. El trabajo de la memoria RAM es algo así. Cuando el procesador está trabajando, necesita que el almacenamiento, por ejemplo un disco duro, envíe la información para él poder procesarla y así mostrarla en nuestro monitor. Bueno, la función de la memoria RAM es que el proceso sea más efectivo, más rápido. Lo que hace es almacenar información del disco duro para que mientras el disco duro vuelve a enviar más información, el procesador tenga datos de los que alimentarse y no tenga que esperar tanto tiempo por información nueva. Siguiente componente. La fuente de poder. Un componente de suma importancia, ya que se encarga de darle energía a todos nuestros componentes. Se ve así y suele ser un dolor de cabeza para muchos, ya que tiene estos cables largos que pueden ser un poco confusos para algunos. Y ni hablar del orden que hay que tener para que tu computadora no termine viéndose algo así. Las fuentes de poder funcionan en watts. Por ejemplo, la PC desde donde estoy grabando este video tiene una fuente de poder de 750 watts. Pero existen fuentes que van hasta los 1800 o incluso más watts. Claramente, entre más watts, más costosa va a ser.
Las fuentes de poder también poseen un tipo de certificación llamado 80 Plus. Esto lo que hace es garantizar que al adquirir una fuente de tantos watts, esta va a dar la cantidad de watts que dice en su portada. Con las fuentes también podemos encontrar tres variaciones en cuanto a factor de forma. Existen las modulares, eso significa que puede utilizar solo los cables necesarios, como se ve en la imagen. Semimodular, donde puede conectar y desconectar algunos cables y otros ya vienen junto a la fuente. Y las fuentes no modulares, que es donde todos los cables vienen por defecto pegados a la fuente, como en esta imagen. Siguiente componente: el case, la caja o cajón. Este componente es uno de los más variados, ya que es algo completamente de gustos del usuario. Existen cajones simples como estos, que tienden a ser más antiguos, otros un poco más elaborados y coloridos como estos, y luego tenemos este, que para mí deja de ser un cajón y simplemente es... no sé, pero hay personas a las que les gusta este tipo de cajón. Volviendo al tema, este componente en específico se encarga de proteger los otros componentes del polvo, de los golpes, del calor, etc., ya que posee abanicos para poder disipar el calor que están generando los componentes al estar en funcionamiento. También existen en diferentes tamaños, colores, formas y materiales. Debo decir que este componente no es estrictamente necesario, ya que la computadora podría llegar a funcionar sin este, pero no es lo más recomendable porque, como dije, funciona para proteger del polvo, de golpes, del calor, etc. Siguiente componente. Por último, tenemos la tarjeta gráfica o tarjeta de video. Un componente que va más dedicado a los gamers, diseñadores gráficos, editores, etc., ya que es un componente utilizado para alto rendimiento. O sea, si quiere un computador solo para navegar en internet o ver videos en YouTube o cosas por el estilo, no es necesario tener una tarjeta gráfica dedicada, ya que este tipo de tareas no requiere de hardware tan elaborado. Si por otro lado necesita que su computadora pueda renderizar o la va a utilizar para el diseño gráfico o simplemente quiere jugar Minecraft en 4K Full HD hiperrealista con gráficos ultra, pues en ese caso sí va a necesitar una tarjeta de video dedicada decente. Este componente se encarga de procesar las imágenes que vamos a ver en pantalla, por ejemplo cargando las texturas de un videojuego, procesando el render o diseño que esté haciendo, etc. Los principales fabricantes de este componente son Nvidia y AMD, y hoy en día se puede decir que es el componente más caro de una computadora, ya que tienen precios elevados por ser un componente no tan necesario. Y bueno, luego de eso ya tenemos componentes extra como son el monitor, teclado, mouse, una webcam, audífonos. Más adelante haré un video hablando sobre estos temas. Sin más que decir, hasta aquí el video de hoy. Espero que hayan podido entender todo a la perfección. No olviden suscribirse y dejar un like si les gustó el video. Nos vemos.